Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo en orden? Hoy vamos a hablar de la manera de agregar un subwoofer a lo que es nuestro sistema. En general siempre solemos agregar un sub o un refuerzo de bajos a un sistema full range, o tenemos dos maneras también, o esa opción o cortar con un crossover y tratar de agregarlo dividiendo las vías. Aquí tenemos, un ejemplo como para poder ir entendiendo, y vamos a hacer hincapié sobre uno de los errores más habituales que solemos cometer para cuando queremos agregar un subwoofer, y es no biamplificar, sino que tratamos de agregar un subwoofer con un solo amplificador, teniendo un solo amplificador, es decir, que tenemos de lo que serían los canales habituales en estéreo, en full range, tenemos dos parlantes. Necesitaríamos un amplificador más para agregar un subwoofer, pero es que aquí que se podría, teóricamente siempre, poner los baffles en paralelo y el otro canal destinarlo al subwoofer. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos como una sensación de mayor sonido, los bajos más acentuados, pero estamos cometiendo varios errores y por supuesto esto recae en la calidad del sonido. Estamos, entre muchas cosas, perdiendo el estéreo, es decir que estamos perdiendo lo que es el espectro normal y habitual de la configuración del tema musical que estamos reproduciendo, y después estamos haciendo un uso desparejo del amplificador. Y de alguna manera es importante, porque en una exigencia importante el amplificador es un módulo que levanta temperatura, es algo como para ir cuidando. Necesitamos chequear los clips o los avisos de clip para cuando estamos recortando señal. Entonces, de alguna manera es importante. Y después, ¿hasta qué punto sirve o hasta qué punto realmente estamos ganando potencia y cuidando nuestro equipo? Porque estamos cometiendo, algunos errores. Vamos a ver las grandes diferencias que hay con monoamplificar agregando un subwoofer. Vamos a hacer números para ver más o menos si estamos realmente incrementando la potencia, suponiendo siempre que tenemos tanto los baffles como el subwoofer en 8 ohms. Entonces, si estamos trabajando en estéreo, como a modo de ejemplo, vamos a suponer que este amplificador nos entrega 200 watts por canal en 8 ohms y 300 watts por canal en 4 ohms. Entonces, si estamos trabajando en estéreo, vamos a tener 200 más 200. Vamos a estar en 400 watts en modo estéreo. Y si agregamos el subwoofer, vamos a tener el incremento que decíamos en potencia, al menos en aparente. Vamos a estar con estos baffles 8 y 8, nos va a quedar en 4, es decir que acá vamos a estar por ese canal en 300 watts. Más, como este va a estar en 8, vamos a estar entregándole 200 watts a este subwoofer. Y vamos a estar aquí en 400. Y acá vamos a estar en 500. Es decir, los 200 watts que en 8 ohms nos entrega el amplificador. ¿El subwoofer va a actuar de acuerdo a los 200 watts entregados? No, la verdad que no. Y te digo por qué. Porque nosotros acá estamos entregando todo el espectro de la música que estamos recibiendo y reproduciendo. Es decir, que el rango dinámico que estamos manejando es entero. No lo estamos cortando porque no tenemos un crossover. Y si contando que estamos con un subwoofer de marca reconocida y que estamos con los componentes que son necesarios, como el crossover interno, en general un crossover interno de cualquier subwoofer está cortando por encima de los 400 Hz. Entonces, desde los 401 Hz a los 20K, nosotros se lo estamos entregando. Es decir, nosotros estamos entregando todo eso. Y el subwoofer, como lo va a cortar,
hay todo un espectro de sonido que lo estamos entregando y que este subwoofer no lo va a reproducir, y todo eso lo tiene que cortar y absorber, y en modo de calor, y se va a perder mucha potencia ahí. Es decir que en un rango que nosotros tenemos de 20 Hz a 20 kHz, nosotros vamos a estar más o menos entregándole al subwoofer esto. Mejor dicho, vamos a estar entregándole todo esto y el subwoofer nos va a estar reproduciendo esto. Es decir que todo este espectro de audio lo estamos perdiendo. Y si contamos que en todo este espectro estamos entregando 200 watts, más o menos cuánto o qué potencia estaremos destinando acá. 70, 80, tal vez como mucho, y suponiendo que las frecuencias graves en general son con las que mayor potencia demandan y son las que mayor trabajo requieren en cuanto a potencia. Es decir que si hacemos unas cuentas generosas, posiblemente estemos en 80 watts o 100 realmente que esté reproduciendo y consumiendo este subwoofer. Es decir que en 300 por un lado más 200 no, este subwoofer como mucho le van a poder estar llegando 100, como para hacer cuentas redondas, y vamos a estar en la misma potencia que si lo estuviéramos manejando en estéreo, como potencia eficaz de sonido que estamos realmente traduciendo en música. Y pagando el precio de romper el rango, el espectro estéreo, y trabajando desparejo el amplificador. Es decir, que el amplificador puede que, de acuerdo al volumen que le demos al canal del subwoofer, puede que inclusive nos esté recortando onda, porque el amplificador, más allá de lo que le tengamos cargado, el amplificador nosotros le damos un margen de potencia y por supuesto lo obligamos a amplificar esa señal que vamos a entregar. Por lo cual entonces acá no es para nada aconsejable. Si tuviéramos un crossover y pudiéramos dividir la señal, podemos anticiparlo antes y dividir los bajos para el canal de bajos y los agudos al canal de agudos. Pero cuando tenemos un solo amplificador, para el canal de bajos vamos a estar solucionando esto, porque el crossover nos va a hacer amplificar únicamente esta parte. Es decir, que el amplificador va a trabajar mucho más exacto en eso, porque no va a tener que amplificar todo el rango dinámico, sino que solamente la parte de bajos. Es decir, que en ese aspecto vamos a estar bien. Pero ¿qué pasa con estos baffles? Como los vamos a tener que cortar, vamos a tener que cortarle a estos baffles también el rango dinámico, es decir, que le vamos a quitar los bajos. Y si antes nosotros en esta mala manera sin crossover teníamos 3 bajos funcionando, los del canal izquierdo y los del canal derecho, ahora vamos a tener solamente uno. Es decir, que vamos a tener solamente un subwoofer reproduciendo graves, porque estos ya no van a actuar de subwoofer porque los estamos cortando. Es decir, que estos nos van a reproducir las frecuencias medias y altas. Es decir, que volvemos a perder lo que pretendíamos ganar de este lado, ahora lo estamos perdiendo de este lado en materia de bajos, ya que fue por supuesto la finalidad del agregar el subwoofer de ganar bajos. Es decir, que un solo amplificador está totalmente desaconsejado para cortar con un crossover o pretender agregar bajos a una reproducción musical. Es uno de los parámetros en general que siempre estamos manejando, porque son una de las consultas más habituales en general. Así que bueno, por el momento entonces, si no hay un segundo amplificador, siempre a manejarse en full range en estéreo, que vamos a tener un comportamiento mucho más cómodo, parejo. Vamos a poder manejar el amplificador hasta el último watts en forma más óptima, y por supuesto vamos a tener el espectro estéreo realmente diagramado, y vamos a poder tener la construcción musical como corresponde. Así que bueno, nos vemos la próxima. Chao.